Amadas hermanas en Cristo, que la paz de Dios sea con cada una de ustedes y en sus hogares. Soy Berenice Morales y esta tarde para mí es una bendición poder saludarles nuevamente y compartir con ustedes una más de nuestras lecciones de mujeres para mujeres. Bendigo a Dios por este tiempo, hermanas, porque a pesar de la distancia, Él pone los medios y las herramientas para poder estar en contacto y seguir juntas aprendiendo de su palabra. Antes de empezar, les invito a que de manera reverente podamos orar a nuestro Dios y pedir de su bendición y dirección. Vamos a orar. Bueno eres, Padre, porque sin duda podemos estar conscientes de tu misericordia, de tu gracia derramada en cada una de nuestras vidas. Bendito seas de eternidad a eternidad, Padre. Queremos darte la honra y la gloria porque solo tú la mereces. Señor, en este momento estamos inclinando nuestro rostro hacia el polvo de la tierra para suplicarte de tu bendición. Queremos que la dirección de tu Espíritu Santo sea sobre cada una de nosotras, que pueda, Señor, abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, para alcanzar a comprender aquello que tú tienes a través de tu palabra. Bendícenos a cada una y sé propicio a nuestras necesidades, Padre. Por favor, te lo rogamos, no siendo merecedoras de nada, pues lo hacemos amparadas en el precioso nombre de tu Hijo, que es Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, pues la historia que tengo para compartir con ustedes esta tarde es una historia hermosa, de la cual desconocía yo también mucho al respecto y reconozco que he aprendido bastante al momento de hacer este estudio y esta lección. Al momento de prepararla también he visto mi vida muy edificada y espero que el desafío que tenemos a través de esta historia podamos asumirlo todas con responsabilidad y que según lo que el Espíritu Santo discierna en nuestros corazones, pues cada una lo podamos llevar a cabo. Y esta tarde quiero compartir la triste historia de Gomer. Vamos a hacer la lectura. Si cada una de ustedes tiene en su casa su Biblia, les invito a que puedan buscar la cita de Oseas, capítulo 3, verso 1 al 3. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, así que les pido que me sigan en la lectura. Me habló una vez más el Señor y me dijo: ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como el Señor ama a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Y le dije: vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. El propósito de esta lección, hermanas, es que cada una podamos entender el verdadero significado del amor incondicional, la obediencia, la fidelidad y la capacidad de poder tomar decisiones siempre acertadas. Esto, hermanas, nos va a evitar de muchas formas que nosotras podamos alejarnos de Dios y tengamos sufrimiento en nuestra vida. Así que les invito a que podamos pasar a la parte del relato, del estudio, y voy a tratar de narrarles lo más breve posible esta historia, cómo suceden los hechos. Les repito, si ustedes tienen sus lecciones impresas o en digital, pueden irlas siguiendo. Entendamos cómo se origina esta historia o en dónde se origina el relato de la vida de Gomer. Y primero entendemos que el reino de Israel, el pueblo de Israel, estaba dividido en dos reinos. El reino del norte, llamado Israel, cuya última capital fue Samaria, y el reino del sur, Judá, cuya capital siempre fue Jerusalén. Es en el reino del norte en donde se suscitan estos hechos. Ahí aparece Oseas, el profeta, cuyo significado
es salvación. El profeta Oseas aparece en escena y se cree que su ministerio, se calcula que su ministerio fue ejercido entre los años 800 y 725 a.C. En el tiempo en que Israel se encontraba en una relativa paz, es decir, que no había guerras, pero en una constante decadencia moral y espiritual. Ahí es donde aparece el profeta Oseas. Dada la condición social en la que se encontraba el pueblo de Israel, cuyos líderes eran corruptos, había mucha inmoralidad sexual, había muchos problemas e inestabilidad familiar, había un continuo apartarse de Dios porque la gente no le interesaba buscar a Dios, no le interesaba leer su palabra, no le interesaba obedecerla. Y también había una gran pobreza y una división de clases muy marcada. Y bueno, durante esta época en la que con descaro la nación de Israel le vuelve la espalda a Dios y se vuelca sobre la idolatría, es ahí donde aparece el profeta Oseas siendo llamado por nuestro Dios para poder ejercer su ministerio. Dice que Dios le llama al profeta a casarse con una mujer que era prostituta. Leemos en los capítulos 4 y 7 de Oseas toda esta historia y toda la narración. Y es curioso cómo de una manera muy especial, muy inusual y muy singular, Dios le solicita a Oseas que profetice al pueblo de Israel, no nada más de palabra, sino también de hecho, al casarse con una mujer adúltera. Pero, bueno, yo estaba analizando y preguntándome, ¿siempre fue Gomer una mujer prostituta? Y en ese sentido, hermanas, me di a la tarea de investigar toda la historia de Gomer y me pude dar cuenta que hay mucho que entender y que descubrir de ella. En el libro de Oseas, en el capítulo 1, en los versos 3 y 9, aparece Gomer, cuyo significado es terminado. Y la menciona que es hija de Diblaim. Según el relato, Dios manda a Oseas a que se case con ella. Y es interesante notar cómo en el texto bíblico señala que ella era una mujer adúltera. Pero, de acuerdo a los estudios de muchos eruditos en la Biblia, encontré que se cree que cuando Gomer se casa con Oseas, ella era una mujer pura, era una mujer virgen. Incluso se cree que era una mujer que provenía de una buena familia. Pero que ya en el corazón de ella, antes del matrimonio, estaba germinando el pecado, la idolatría y el adulterio. Entonces, es después de que se casa con Oseas que ella se declara como una mujer adúltera o prostituta. Estaba estudiando cómo es que incluso muchos de los que estudian a profundidad la palabra mencionaban que era imposible quizá que Oseas, siendo un hombre virtuoso, un hombre de Dios, temeroso de la palabra, que conocía también las leyes y que sabía de la cultura, podía casarse con una mujer que fuera adúltera. Y también hacen señalamiento a la parte de la palabra en donde dice que Oseas la amaba. En el capítulo 3 habla de que Oseas amaba a Gomer, de tal manera que él llega a hacer muchas cosas, como ya veremos más adelante, por ella. Entonces, es con estos argumentos que muchos eruditos creen que entonces Gomer no le
no le fue infiel sino hasta que se habían casado, hasta después de casarse. Y en ese entendido, hermanas, entonces vamos a poder basar nuestro estudio. Partiendo de que entonces Gomer se prostituyó después de haberse casado con Oseas, para efectos de nuestro estudio, entonces vamos a poder mirar a Gomer como una madre de familia, como una esposa, y que concibió junto con Oseas a 3 hijos, ¿sí? El primero fue Jezreel, cuyo significado es Dios dispersa. La segunda fue una mujer llamada Lo-ruhama, que significa no se ha tenido compasión de ella. Y el tercero fue otro varón llamado Lo-ammi, no mi pueblo significa. Ya en el significado de los nombres de los hijos de Gomer y Oseas, podemos darnos cuenta, hermanas, de cuán enojado, de cuán enfadado estaba Dios con Israel y con Gomer también por los actos que ella cometía. La infidelidad del pueblo de Israel para con Dios y la vida disoluta que llevaba Gomer, a Dios lo tenían contrariado y muy desilusionado. Después de tantas muestras de amor, de bondad, de misericordia para con su pueblo, tanta compasión que Dios había derramado para con ellos simplemente deciden darle la espalda, volverse a la idolatría y alejarse de Dios. Y Gomer, por su lado, hace exactamente lo mismo. Después de haber sido desposada por un varón recto, temeroso de Dios, ella no lo aprecia, no valora ese regalo y decide perderse con otros hombres. Y de a poco va cayendo bajo, más bajo, tan bajo, que dice la palabra que termina ella persiguiendo a sus propios amantes. Esclava entonces de esa condición de pecado, podemos darnos cuenta cómo Gomer tampoco valora lo que Dios había hecho ya en su vida a través de un buen matrimonio. Israel entonces abandona al Señor, hermanos, y se va a perseguir a los ídolos. Ellos empiezan a creer que el éxito de su vida dependía de la mitología cananea y ya no de los favores y la bendición de Dios. Gomer hace lo mismo, hermanas. Gomer deja su casa, sus hijos, por ir detrás de sus amantes. Y entonces ya no encuentra placer, ni delicia, ni satisfacción en un hogar, sino que se va a buscar detrás de sus amantes los placeres y esa llenura que necesitaba. Comienza a conducirse de una forma muy vergonzosa y practicaba la prostitución de una manera tal que toda la gente, que todo el pueblo sabía que ella era una prostituta. Imagínense, hermanas, el dolor que pudo haber sentido Oseas. Imagínenselo como hombre, lo que pudo haber sentido, la desilusión, la humillación, la tristeza, la vergüenza y también de sus hijos, hermanas, al darse cuenta de que la mujer que amaban, la mujer a la que decían mamá, era una prostituta. Pero más allá de eso, yo quiero preguntar, ¿qué fue lo que llevó a Gomer a convertirse en una mujer prostituta, en una pecadora? Y reflexionaba sobre algo, hermanas, que creo que para mí es el punto crucial. Una deficiente o una ausente relación con Dios. El adulterio, la fornicación, la vanidad, la lujuria, la envidia, la mentira, el egoísmo y cualquier otro pecado, hermanas, el distanciamiento de Dios, son procesos que se van dando poco a poco. Son pasos que cada vez va uno dando detrás de concretar ese pecado. No es algo que sucede de la noche a la mañana. No sucede en un abrir y cerrar de ojos, hermanas. Es algo que uno va buscando, va caminando, va formando de a poco. Y tal como el pueblo de Israel se olvidó y apartó de Dios dejándose llevar por la carnalidad,
por el empuje y las circunstancias de todo lo que el mundo les estaba ofreciendo, también Gomer, hermanas. Gomer hizo exactamente lo mismo. Caminó sus propios pasos hasta el pecado y despreció la oportunidad que ella tenía y que había ganado al ser desposada de un buen hombre, con un buen hombre. Ella tenía un buen esposo, menospreció su familia, menospreció sus hijos, su hogar, una vida plena y dichosa, tomada de la mano de Dios, una vida tranquila, de bendición. Y todo lo dejó por simplemente seguir sus impulsos, por seguir sus deseos carnales. No le importó. Gomer se olvidó de lo que el sabio proverbio dice. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Ella se olvidó de tener esa relación con Dios, de dejar todos sus sueños y sus anhelos en las manos del Señor para que Él las concretara. Puede ser que solamente quería vivir intensamente o que tal vez estaba motivada por una sociedad como la nuestra, porque no hay mucha diferencia, hermanas, o nada de diferencia entre la época en la que vivió Gomer y la nuestra. Esa vida liberal, corrompida, donde solo importa hacer lo que uno quiere, lo que a uno le satisface, complacernos, complacer nuestro cuerpo, disfrutar de los placeres del mundo, de toda esa banalidad, no siguiendo reglas y también de a poco ser esclavizados por nuestra carnalidad, por nuestra humanidad. Eso fue lo que le pasó a Gomer, hermanas. Poco a poco se dejó seducir, se dejó llevar e impulsada por una sociedad corrompida. Ella queda esclavizada de su propia condición bajo esa ligereza moral. Quizá eso fue lo que la llevó, hermanos, el alejarse de Dios, el no estar cada mañana ante su presencia, cada instante pidiendo de su dirección y de su fortaleza. No tuvo cuidado de ejercitar su comunión con nuestro Dios. Y la misma actitud la llevó a subestimar el amor que Dios había tenido para con ella, el amor que su esposo tenía para ella. Y también se vio envuelta en todas esas exigencias y condiciones del mundo en pecado y dejó que la arrastraran y que solo eso la llenara, que solo eso fuera su día a día. Es triste, hermanas, es triste ver realmente, analizando a profundidad la historia de Gomer. Es triste darnos cuenta de que las consecuencias que acarrea el pecado siempre nos dejarán tristeza, porque toda persona que está en pecado, todos los que hemos estado en pecado, nos hemos podido dar cuenta de qué triste es vivir alejados de Dios. Qué triste es dar pasos equivocados que cada vez nos alejan de nuestro Dios. Y de verdad que es muy complicado poder vivir en pecado, aunque pareciera que muchas veces la vida es fácil, el camino que uno elige y los pasos que das son de disfrute. No es así, hermanas. Detrás de todo eso hay una vida de tristeza. Cualesquiera que hayan sido las razones por las que Gomer realizó todos estos actos de inmoralidad, de infidelidad, generaron en especial una angustia, un dolor, una vergüenza, una tristeza en la vida de Oseas, en la vida de sus hijos. Pienso que esta carente relación que tenía para con nuestro Padre, su comportamiento egoísta, vano, pecaminoso, pudo haber ella pensado que estaba bien, pudo haber creído que lo que hacía no estaba mal, que no era malo dejarse llevar por los deseos, por los impulsos, por lo que la misma sociedad le empujaba a hacer. Y poco a poco fue perdiendo el objetivo, fue perdiendo el eje y se alejó de Dios. Pero
aunque uno pudiera pensar que ella disfrutaba esos momentos, ciertamente, hermanas, creo que su vida era muy triste y la de su familia también. Después de ciertos sucesos que no están muy bien esclarecidos en el relato de la palabra, nos podemos dar cuenta que sucede algo que es hermoso, que es muy valioso, muy significativo y que representa en mucho también lo que Dios hizo por el pueblo de Israel y lo que Dios ha hecho con nosotros. Después de estos sucesos, Gomer cae en una esclavitud, estando ella en una condición doblemente degradada porque es esclava del pecado y es también esclava de manera física. Dice el relato de la palabra que Oseas, su esposo, la busca y hace algo increíble, un acto de amor maravilloso, la redime. Aún a pesar de la burla general, de esa vergüenza que pudo haber él vivido al que todo el mundo supiera que su esposa era una prostituta, él la redime. Paga un alto precio por ella y su esposo le da otra oportunidad. Gomer fue una mujer de su tiempo, quizá obsesionada por el egoísmo ambiental y arrastrada por los conceptos que estaban en boga. Fue una mujer fácil de seducir y corromper por no tener claras sus prioridades, sus convicciones y eligió equivocarse de camino. En la actividad de reflexión, hermanas, quiero que podamos meditar en lo siguiente. La decadencia en nuestra actualidad es la misma. No ha cambiado desde la época de Gomer. No es nada diferente lo que vivimos nosotros ahora. Es tal como en ese tiempo. En ciertos momentos de la vida todas hemos sido como ella. Sí, hermanas, todas hemos sido como Gomer. Quizá no hemos caído en la inmoralidad sexual, pero hemos sido mujeres infieles, mujeres adúlteras contra Dios, y nos hemos alejado de Él. Hay tantas cosas en las que solemos serles infieles a Dios, a nuestro esposo, a nuestros hijos, y hemos dispuesto nuestro tiempo a otros dioses, hermanas, a otros dioses también, tales como el estudio secular, el trabajo, las aspiraciones personales y el abandono a Dios también, hermanas, el decir no tengo tiempo. Hemos caído en la tiranía del no tengo tiempo de leer la palabra, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de hacer una visita a un hermano, no tengo tiempo de escudriñar la palabra y discernir. Hemos caído en la tiranía del no tengo tiempo y también de esa manera hemos sido infieles a nuestro Dios. Corremos tras nuestros amantes como lo hizo Gomer. También, hermanas, lo hacemos. Esos amantes que pueden ser nuestro ego, nuestra vanidad, las cosas que nos dan bienestar, ¿sí? El egoísmo. Esos son nuestros amantes, hermanas, tras los cuales también corremos como lo hizo Gomer. Idolatramos los placeres de este mundo, como el culto al cuerpo o a nosotras mismas. Y de esta forma, hermanas, quiero llevarlas a que podamos meditar en el desafío que Dios tiene para cada una en esta tarde. Y el primero es que Dios busca mujeres que sean obedientes, íntegras, fieles, amantes de su esposo, de sus hijos y de su hogar. No se puede jugar con el amor de Dios ni con el de los nuestros. No se puede ser infiel a Dios, tampoco a nuestros principios o valores cristianos. Nuestra relación con Dios debe ser genuina, como lo debe ser la relación con nuestro prójimo. Busquemos cada mañana el rostro de Dios y no le demos la espalda como lo hicieron Gomer e Israel. Deleitémonos solo en su amor, bondad y gracia. Llenémonos de su Espíritu Santo. Busquemos su reino y su justicia. Valoremos lo que Dios nos ha regalado a través de nuestro hogar.
Dios busca mujeres que sean capaces de saber elegir y elegir bien. En conclusión, hermanas, podemos darnos cuenta que Gómez llevaba una vida desastrosa, pecaminosa, pero sobre todo triste, hermanas, porque nada la hacía feliz, nada la llenaba, nada la hacía sentirse satisfecha. Por eso ella tenía cada vez una actitud peor, porque nada la podía saciar. Ni siquiera el amor de Dios, menos el amor de su esposo o de su familia. Pero sin embargo ella fue comprada por un precio. Recibió la segunda oportunidad por parte de su esposo, por parte de su familia, quienes la amaban y la siguieron amando a pesar de su pecado. De igual forma, hermanas, cada una de nosotras como mujeres pecadoras que hemos alcanzado a arrepentirnos, Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa. Él nos ha rescatado de ese pecado, de esa muerte eterna. Y tenemos la segunda oportunidad también. No desperdiciemos la oportunidad de la redención, hermanas. Ya la tenemos. Aprovechémosla, disfrutémosla, vivámosla. El perdón y la salvación que Dios nos ha dado valen mucho más que cualquier placer que podamos disfrutar en esta tierra. Pero por sobre todo, hermanas, deleitémonos no solo en el amor de Dios, que nos compró con un precio alto y nos da la oportunidad de ser sus hijas, de ser mujeres fieles, entregadas y obedientes. Aquilatemos a nuestro esposo, a nuestros hijos. Valoremos lo que cada uno de nuestros esposos nos da, hermanas, a su forma, a su manera, pero ellos entregan su persona, su amor y todas aquellas cosas que sin duda nosotras gozamos de parte de ellos, pero que muchas veces no valoramos y que hasta las minimizamos. Valoremos el amor de nuestros hijos y la riqueza que tenemos en nuestro hogar. Dios nunca quiere vernos tristes, ni sufriendo. Así que busquemos cada día de su sabiduría para poder elegir bien y decidir por aquellas cosas que son buenas para nosotras, que solo nos traigan gratitud, bienestar, llenura, felicidad y plenitud a nuestras vidas. Deseo que la palabra de Dios nos haya hablado, que el Espíritu Santo pueda discernir en cada uno de nuestros corazones lo que Dios tiene para nosotras y a lo que nos ha desafiado en esta tarde. Que la paz de nuestro Señor sea con cada una de ustedes. Gracias.